Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Buenas noches, bienvenidos a Monoparental. En este episodio me acompañan dos hijas de hogares monoparentales, entonces quiero que se presenten. Hola, mi nombre es Nicole Figueroa, tengo 18 años, estudio diseño gráfico. Yo vivo en un hogar monoparental desde que tengo 3 años. Soy cristiana y... Yo me llamo Valeria Cano, tengo 16 años, también he crecido en un hogar monoparental desde que tengo 2 y también soy cristiana. Ok, bienvenidas a Monoparental. El episodio de hoy la verdad es que para mí creo que va a ser especial porque primero las conozco desde que son más pequeñas, a las dos. Y lo otro es que obviamente yo como papá de 3 pequeños, pues yo quiero lo mejor para ellos. Entonces va a ser muy interesante para mí como papá escuchar la perspectiva de ustedes. ¿Qué pasa cuando falta o cuando hay ausencia de alguno de los padres, verdad? En el escenario de ustedes, yo sé que la ausencia es del lado del papá, en ambos casos. ¿Cómo se han sentido ustedes con esa ausencia y qué es lo que más les ha costado? Bueno, yo creo que es parte de un proceso que, o sea, ahorita por lo menos mi relación con mi papá ya es como más estable, es mejor, ya nos llevamos, pero, o sea, no fue así siempre, sino que cuando yo era chiquita, bueno, al principio no entendía porque era muy chiquita, luego fui creciendo y fui viendo esa falta de mi papá en la casa, en las actividades especiales, y creo que eso fue como lo más difícil de crecer en un hogar monoparental, que los cumpleaños o el Día del Padre, por ejemplo, eso sí era como bien difícil, o las clausuras del colegio, las graduaciones y todo eso, porque no era como que él pudiera ir. Entonces sí hacía falta como ese apoyo de la figura paterna, o ver a mi mamá haciendo todo así como de los dos lados. También algo que es bien difícil es como tratar de encontrar una identidad cuando no tenés a los dos papás, se podría decir. ¿Sí? Entonces, como encontrar quién soy. Entonces es como bien difícil porque uno se vuelve pues inseguro por la falta del papá o de la mamá, o muy introvertido, muy tímido. Entonces existe esa falta que afecta, quiera que no, en todos los aspectos de la vida de uno, siento yo. No, muy interesante. Inclusive en otro de los episodios que yo ya publiqué, pues hablábamos de eso, que cuando falta el papá, específicamente psicológicamente cuando falta el papá, a veces la identidad que se pierde es el tema de seguridad. Uh-huh. Esa parte cuesta mucho, y entiendo que en una mujer me imagino que más, sí, que en un hombre, ¿verdad? Porque al final es el sexo opuesto a ustedes que les debería de marcar ciertos ejemplos, ciertas cosas que realmente probablemente no han vivido. Contanos, Vale. Te puedo decir Vale, ¿verdad? Sí. Así te digo siempre, entonces dale. Bueno, pues desde como ya había dicho, desde que tengo 2 años vivo solo con mi mamá, y en este caso ha sido como que algo muy complicado porque llegan los 5 años, como que de 2 a 5, no, ninguna relación, de 5 a 8 hubo relación, y siempre es algo de inestabilidad de relación, no relación. Entonces es algo que afecta bastante, la verdad, porque uno ya no sabe como que, y aparte no es lo correcto, ¿verdad? Porque la responsabilidad la dejan en uno, que el interés lo debería tener uno hacia esa persona, cuando yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, es algo de ¿por qué yo? Y igual con todas las actividades del Día del Padre, que toda la voy al papá y la voy de los papás a las hijas, ¿verdad? Y es como, ¿y yo por qué no tengo esto? Entonces sí es algo que crea muchas inseguridades. Y por ejemplo, las dos mencionaron eso, el día del Padre. ¿Cómo es ese ambiente? Porque en el colegio me imagino que es donde más los sufren, pues, porque muchos niños sí tienen a sus dos papás y algunos no. Entonces, ¿cómo es ese ambiente? O sea, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué dicen los otros niños? Yo porque quiero preparar a mis hijos también, porque al final les va a tocar. Ajá. Sí, bueno, yo creo que hacerse a los que tampoco tienen papás. No, pero no, es que ahí sí que es como, pues, entendible que sientan ese sentimiento feo de
como decía, vale, porque ellos sí tienen y yo no. Pero ahí sí que es como de, no de acostumbrarse, pues, pero de tratar de aceptarlo y vivir con eso y encontrar, pues, un refugio en Dios y en tener esa identidad en Dios y no tanto forzosamente con el papá, sino que, o sea, tienen que entender que no está el papá o la mamá en este caso, pero que aún así tienen todo el amor y todo el apoyo de parte del otro. Pero sí, o sea, son cosas difíciles que nos tocan vivir y que no es solo en el Día del Padre o en el Día de la Madre, sino que Navidad, los cumpleaños, Año Nuevo y todo eso, que son fechas pues importantes que uno quiere pasarlas con la familia y que el cariño y que todo, pero sí es como de encontrar más que todo esa identidad en Dios y no tanto en la figura paterna terrenal, y así, siento yo. Okay. El ambiente siempre ha sido, por ejemplo, desde chiquitos, que todos tienen a sus dos papás, pues se han dado de todos los casos, ¿verdad? Pero que es así como, siempre se ve raro, así como, porque ya no tiene papá, pues, o sea, y siempre está ese misterio ahí, y como que lo hacen como que, ay, pobrecita, pues, y entonces uno dice, ay, sí, pobrecito yo, y ya mientras uno va creciendo y todo, se da cuenta de que, yo cuando fui creciendo me dije, bueno, no tengo a mi papá, pero tengo a mi mamá, y mi mamá me lo da todo, pues, entonces... Poco a poco uno se va dando cuenta de las cosas y que al final está la gente que tiene que estar y que quiere estar. Ok. Miren, algo importante y porque las conozco y porque he visto cómo son ustedes como personas, algo que yo siempre he creído es, bueno, las circunstancias son estas y tú lo dijiste, o sea, al final hay que aceptarlas. Es lo que me está tocando vivir. Pero no por eso tampoco me tengo que ir al extremo de hacerme la víctima. O sea, yo creo que ustedes son personas que han entendido eso, que han llevado ese proceso. Pero ¿con qué han batallado ustedes? Dijiste tema de identidad. ¿Qué es lo que más les ha costado a ustedes personalmente? Bueno, también siguiendo con eso de la identidad, de la inseguridad y todo eso, es que yo pues suelo ser una persona muy introvertida, así como muy tímida y me cuesta un montón hablar o todo me da pena y así. Pero estás en un podcast y estás escuchando un montón de pero gente. ese es un gran paso. Pero porque desde chiquita mi mamá, pues por lo mismo, ha sido bien sobreprotectora con mi hermano y conmigo. Entonces como que era como, ¿para qué lo voy a pedir yo si lo voy a ir a pedir mi mamá? Y así entonces yo me volví bien tímida, bien cerrada, o sea, a mí me tienen que llegar a hablar, yo no soy así como la de iniciar conversaciones como tal, pero eso y otra cosa que he batallado un montón es como con el tema del perdón, porque, o sea, quiera que no, el dolor que viene desde pequeños y así, cuando falta un padre o una madre, ese dolor se va convirtiendo poco a poco en rencor. Cuando uno va creciendo al principio o cuando es chiquito y así, siente ese dolor de la falta que hace pues el papá o la mamá. Y es como, ay, qué triste que no está conmigo, o llorar las noches porque no está, o los cumpleaños y así, pero después es como uno entiende y va agarrando el enojo, como, porque sí puede estar, no está. Entonces uno va agarrando como ese dolor y lo convierte en enojo, en rencor y todo eso. Entonces, para tener una buena relación con tu papá o con su mamá, hay que perdonarlos, obviamente. Entonces, eso también es bien importante. Y no perdonarlos solo como, sí, te perdono y ya. Pero después hace una cosita y esa cosa estalla así, estalla. Saco otras cosas que no había perdonado realmente. En el pasado hiciste tal y tal y tal. Entonces, no, o sea, perdonarlo de corazón y tener una buena relación y todo eso. Y, o sea, tratar de honrarlos lo más que uno pueda, ¿va? O sea, eso es como un mandato. Ok. Entonces, honrarlos, pues en la medida de lo posible agradarlos y ser buenos hijos y todo, y perdonarlos de corazón y no solo de palabras. Siento yo que también es bastante complicado cuando uno ya va creciendo sin esa figura paterna y materna, que uno se da cuenta que no los necesita, entre comillas, va, pero quiera que no, sí hacen la falta de esa figura. Hay una etapa en la que ustedes dicen así como, no, yo no lo necesito, ahí está mi super mamá detrás. ¿En serio? Se quiebra uno, sí. Sí, y después de vivir esa etapa, es como que un puma, estamos re bien, pero después... Sí, otra vez para es de saber controlarlo uno, y creo que el punto clave para estar en ese top siempre va a ser tener el perdón en el corazón, porque si no, no se va a poder, porque va a seguir un pedacito de ahí que sigue ensuciando y que sigue afectando esa relación y ese pensar que uno tiene, y entonces eso poquito a poquito se va agrandando y pum, otra vez ya no quiero nada, y se quiebra uno. Ajá. Uh-huh.
Interesante. Sí, el tema del perdón en general es algo complejo en el ser humano. O sea, es algo complejo en el ser humano. Y lastimosamente, cuando vivimos estas circunstancias, que hubo una separación o lo que haya pasado en sus casos, en mi caso, pues yo creo que es algo que sí debemos de trabajar. O sea, el Señor nos manda a que perdonemos, pero no vamos a poder perdonar si nosotros no nos sentimos perdonados. Entonces es un principio bíblico. O sea, yo tengo que entender de que yo ya fui perdonado por todo lo que he fallado. Y cuando yo me perdono y me acepto a mí mismo y acepto las circunstancias, que era lo que tú estabas diciendo, entonces yo ya puedo empezar a tratar de aplicar ese perdón. Lo otro que les quería preguntar es, ¿qué proceso han seguido en su vida para fortalecerse? O sea, me han dicho que han batallado con la identidad, que han batallado con el tema del perdón, que a veces el ambiente no ha sido el mejor. ¿Qué les ha servido a ustedes en la vida como monoparental, hijas monoparentales, para lograr estar donde están hoy? La iglesia. ¿La iglesia? 100%. ¿Ok? Sí, porque poco a poco vas entendiendo que es el amor de Dios el que lo puede todo y que te puede sanar. Y si no tienes a Dios en tu corazón, no vas a poder llegar a tener esa paz mental que necesitas. Ok. Sí, confirmo. Lo mismo. Pues sí, la iglesia y tener una relación pues honesta y constante con Dios. Pero también siento yo que la familia y los amigos y el entorno que lo rodea a uno tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, en mi caso yo buscaba como esa figura paterna en personas que me rodearan a lo largo de lo que yo estaba creciendo. Entonces, como entre los 11 a la edad que tengo ahorita, pues como que, por ejemplo, yo miraba a Luis Fonseca como una figura así paterna y así, Sí. por el ejemplo que él daba y todo. Yo me recuerdo que para un día la mujer, yo estaba chiquita, como 13 tal vez, me llevó rosas a la iglesia y así. O sea, a mí en mi vida me habían dado rosas y yo, ay, qué Es que esos son los detalles que yo digo que le faltan a una nena. Exacto, que son como de afirmación. Sí, porque por ejemplo a mi hija, por ahí atrás, no sé si se mira en la cámara, pero por ahí atrás, acaba de cumplir años y pues yo sí, frecuentemente le doy flores, pero en el caso de ustedes, Great job. pero en el caso de ustedes me imagino que no pasa mucho, ¿verdad? O sea, entonces esos tipos de detalles al final van marcando. Sí. ¿Qué esperan ustedes también de un hombre? Sí, porque son cosas claves que aunque mi mamá me lo dé y todos esos detalles me lo dé mi mamá, no es lo mismo que lo del sexo opuesto. A ver, ¿qué más, aparte de la figura paterna que trataste de buscar, eso te ayudó? El buscar en otras personas que eran amigos, cercanos de la familia. Sí, también las amistades, porque como uno está en esa etapa de inestabilidad emocional o de inseguridad y todo eso, uno no, como decía yo, uno no sabe quién es concretamente así por esa falta, o sea, quiera que no, aunque es como, solo no está tu papá, es como, bueno, no está. Entonces uno empieza a dudar de sí mismo y todo. Entonces las amistades, por ejemplo, yo tenía 2 amigas y ahorita tengo como 5 y así, con las que yo hablo abiertamente del tema y sé que me van a escuchar y igualmente ellas saben que me pueden hablar a mí y así. Entonces, o sea, habían 2 opciones, o me decían, vamos, salgamos y vamos a loquear y así, que, o sea, para desahogar las penas y qué sé yo. O sea, esa era una opción. Y la otra es que, a ver, bueno, yo te escucho, hablemos, y si puedo te aconsejo y si no te acompaño. Y todo eso, pero son como los 2 opuestos que hay, ya sea, o sea, las amistades influyen un montón porque son las personas que nos rodean diariamente, influyen en nuestra vida, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo vivimos. Entonces, tener amistades que también sean cristianas, que tengan su visión clara, qué es lo que quieren en la vida, y todo eso influye un montón en el crecimiento, pues, como hijas monoparentales. Okay. Para uno no desviarse y caer en las cosas mundanas y empezar a buscar pues nuestra personalidad o identidad en el mundo, que son cosas que, o sea, llenan en el momento, pero a lo largo uno se vuelve a sentir vacío y cae en, pues tal vez no depresión, pero o sea, sí pueden llegar a caer en depresión, tristeza, ansiedad o cosas así, que las amistades al final de cuentas sí como que afectan mucho cómo nosotros miramos las cosas, o de si nosotros perdonamos a nuestros papás o no, y cómo pensamos al respecto de la situación. Pero sí. Ok.
Vale, contanos. Aparte de la iglesia, ¿qué otra cosa te ha servido a ti para seguir adelante? Mi mamá. ¿Tu mamá? Siempre me ha guiado, sí. Porque muchas veces en estos casos, más cuando uno va creciendo, intenta uno buscar ese amor en otras personas. Es cuando no debería ser así. Todo debería ser vertical y el Señor es el único que me puede dar ese amor. Entonces, mi mamá me ha servido mucho para guiarme en ese camino, de tener en claras las cosas. Y yo, porque conozco a tu mamá y conozco la relación que tienen, pues sé que es una relación abierta. O sea, tu mamá te dice cosas que yo no sé si le diría yo a mis hijos, pero pero creo que está bien. O sea, creo que ella ha sido muy honesta contigo en lo que vas creciendo, hasta donde yo he oído y he visto. Con el crecimiento y todo, pues obviamente de Sí. chiquitas hay cosas que no se pueden hacer, que no se pueden decir, ¿verdad? Pero ya poco a poco cuando uno va creciendo, pues sí es necesario que les digan las cosas a uno como es y uno saber cómo tomarse las cosas también, ¿verdad? Excelente. ¿Tienen algún versículo de la Biblia que les haya servido? ¡Ay! Ya me hiciste cara que tenés un montón ahí guardados. Bueno, cuéntenos. Algo que les haya fortalecido. Sí, porque, miren, al final, hay muchos hijos. Inclusive hay gente mayor que probablemente nos están escuchando y tienen 30, 40 años, que fueron hijas o hijos de una familia o un hogar monoparental y tal vez no han encontrado todavía esa paz y tal vez no han llegado a ese perdón. Entonces, no por fuerza tengo que ser pequeño para ya haber logrado esto. Al final esto es un proceso. O sea, yo sé que tal vez hoy se sienten bien y mañana tal vez va a venir un día malo. Pero ¿qué les ayuda en ese proceso a seguir fortaleciéndose? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo apunté 3, Da, que son como contanos. los clave. El clásico de Filipenses 4:3. Muy bien. El Decilo. de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Pues porque a veces con lo mismo de la inseguridad y todo eso, cuando no quiero hacer algo, me da pena hacer algo, me da miedo hacer algo, cuando sí quiero hacerlo, cuando estoy emocionada por hacerlo, cuando no, es como, me pongo a pensar y es como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese es como mi modo, toca. Entonces, o sea, me animo a hacerlo y como que salgo de esa zona de confort que todo el tiempo me está rodeando a mí, que por eso no me atrevo a hacer las cosas, pero ahí es ahí donde vengo, es como, no, Dios es mi respaldo y yo sé que cualquier cosa que yo haga, Él va a estar ahí para mí sin importar la situación. Entonces ese es como my go-to de versículos. Ok, muy bien, muy bien. Después, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces es lo mismo de obedecerlos y tratar de agradarlos, honrarlos y todo, porque está en la Biblia. Aunque a uno no le guste, a uno le cueste, tiene que hacerlo y es ahí también donde entra el perdón para poder agradar al padre o a la madre o a ambos y así. Luego está Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Pues ese se sobreentiende. Estaba muy explícito. Entonces, ya no lo voy a explicar. Hombre, pero sí, o sea, que uno no se tiene que sentir pues desamparado ante ninguna situación. Y lo mismo de buscar a Dios como nuestro Padre Celestial y no tanto buscar esa aceptación y ese amor terrenal que al final de cuentas pues se va a ir, o sea, no va a estar con nosotros toda la vida. Entonces buscar algo que sea eterno, algo que nos traiga pues paz, vida y que nosotros podamos vivir por eso y para Dios, con Dios y seguir ese camino que Él nos tiene. Excelente. ¿Vale? Lo mismo que dijo Nicole. No, Hombre, no. Ah, bueno. Tengo Isaías 41:10. Ok. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré sí te ayudaré y te salvaré con mi mano victoriosa. Lo mismo, basado en todo. Dios es el único que lo puede, Dios es el único que puede sanar y en cualquier conflicto, en cualquier guerra mental que yo esté, orar y saber que Dios va a estar ahí y que Él me va a poder salvar y me va a poder rescatar de esa, pues. Y que no me tengo que agobiar porque yo sé que Dios está conmigo. Ok. Bueno, y para ir cerrando un poco, yo quiero escuchar de ustedes. O sea, yo soy el sexo opuesto en este escenario con hijos pequeños, pero yo quisiera escuchar de ustedes qué han hecho bien sus mamás
que me podría servir a mí o a otros mamás o otros papás que están en esta circunstancia para hacerlo? O sea, ¿qué han hecho bien ellas? Todo. Todo, hacer existir. Existir. Sí. No, hombre, ¿qué han hecho bien? Yo apunté algunas cosas. Dale. Va, de qué han hecho bien mi mamá, enseñarme con el ejemplo en todo. Principalmente en tener una buena relación con Dios. Mi mamá estudió teología, ahorita ya se va a graduar. Eso. Entonces, o sea, no, pero, o sea, tener esa constancia de estar leyendo la Biblia, estar orando, compartiendo con las demás personas de Dios, siendo servicial con el prójimo, preocupándose por su familia y todo, o sea, siendo ejemplar ante mí. Y pues obviamente uno copia el ejemplo, o sea, uno de niño es una esponjita y absorbe absolutamente todo lo que mira, todo lo que escucha. Entonces ser ejemplar para sus hijos, cuidar del corazón de sus hijos también. Eso hizo bien mi mamá. Pero, o sea, no envenenar, pero como, sí, envenenar el corazón de sus hijos con... es que tu papá no hacía tal cosa, o bueno, en mi caso mi papá siempre ha sido muy responsable con nosotros, pero así como en otros casos que he escuchado, así como, no, es que tu papá es aquí, tu papá es allá, mira que tiene no sé cuántas, y así, entonces tratar de cuidar el corazón, porque eso se convierte en rencor y en odio hacia la otra persona, y eso en ningún escenario es bueno. Entonces tratar de cuidar lo más posible el corazón de sus hijos. Perdonar de corazón, enseñarles cómo expresar sus emociones, eso también, tomarse el tiempo de conocerlos y de saber cuando no están bien y dialogarlo, y así como vení, hablemos de qué te pasa, porque tal vez de chiquitos no van a decir así como, es que me siento así, ya sabes. Eso me cuesta. Sino que... Eso me cuesta, no, de verdad, sí me cuesta. Sino que puede ser que eso maten las puertas, o que no te voy a hablar y se vayan, o cosas eso no así. me ha pasado, pero sí hacen relajos o berrinches, y la verdad es que me cuesta identificar cómo ayudarlos. Inclusive a veces me pongo a pensar, ¿será que debería pagar ya un psicólogo o no? Sí, esa es buena opción. O sea, los psicólogos no son para locos, ¿no? Eso es muy vintage. No, si yo tengo psicóloga. Hay que normalizarlo mucho. En si debería de pagarles ya, o están muy chiquitos todavía. O sea, los míos tienen 4, va a cumplir 7 y 9. Entonces no sé si ya es el momento o esperar un poco más. O sea, siempre lo hablo con mi psicóloga. Le digo, mire, ¿usted cree que ya es el momento? Inclusive hoy, por ejemplo, fui al colegio a recibir notas de uno de mis hijos y me contaron que hizo un par de cosas malas. Y yo, este fregado no me lo dijo. ¿Qué te va a estar diciendo? Sí, entonces lo que hice fue que me lo llevé a comer un helado hoy. Y entonces vengo y lo senté comiendo el helado y le digo, mira, mijo, te felicito por tus notas, mira. O sea, la más baja fue 89. O sea, son buenas notas. Ay, sí, yo soy bueno. Pero después luego le saqué el lado de la conducta. Y le dije, mira, pero en la conducta sí han dicho que, bueno, que hiciste tal cosa, que hiciste tal otra. Y el pobre así como que, bueno, sí lo hice. O sea, me cacharon. Al menos lo aceptó. Sí, lo aceptó. Ustedes ya conocen a mi hijo, lo aceptó. Pero al final, sí me cuesta a mí como papá tratar de, a veces con cucharita, tratar de sacarle las palabras. Entonces tengo que hacer tiempo para, bueno, un helado voy con uno, un helado con el otro y a la otra otro día, ¿verdad? Para tratar de mantener esa relación y tratar de sacar esa información, no por mal, sino que por conocerlos, que era lo que tú entiendo que eso fue el consejo. O sea, tu mamá ha hecho bien en tomarse el tiempo de conocerte y de entender tus sentimientos y que tú lo logres expresar. Sí, crear esa confianza, ese lazo entre papá e hijo, mamá e hijo. De tener esa flexibilidad también de que no todo es regaño. Por ejemplo, lo del helado estuvo 10 de 10. Otros 10 puntos. No, pero... Buen 10. Bien. No, porque es que no todo es regaño, porque si no, como que la agarramos en contra. Después se empieza a formar miedo y lo que uno debe formar es respeto. O sea, uno le tiene que tener respeto a los papás y no miedo. Y entonces esa es la línea súper delgada que está entre hablar las cosas bien y serio a regañar y todo. ¿Por qué? Entonces, sí. Y aquí va un tip. Yo siento que lo del psicólogo, o sea, no tenés que tener como que traves para ir al psicólogo, pues, perdón la palabra. Pero estaría bueno que vayan desde ahorita porque
o sea, en vez de que al final tengan que ir porque de verdad tienen algo, a ir trabajando poco a poco la situación que están viviendo. Ok, excelente. Tip tomado. A ver, ¿qué más hicieron bien sus mamás? Bueno, en mi caso, siento que el balance de ser realista y, o sea, decirme las cosas como son, pero también enseñarme a que eso no tiene por qué afectar mi sentir, pues, o sea, aprender a controlar mis emociones y como que guiarme en el, o sea, no vamos a poder cambiar que como que yo me sienta enojada con o que yo me sienta triste por, pero siempre decirme así como, hacerme entrar en razón y hacerme ver que, o sea, lo que tengo está perfecto, pues, o sea, no me hace falta nada y con ella soy feliz, me lo ha dado todo, es una persona súper valiente y guerrera, yo la admiro demasiado y la amo mucho. Estás viendo esto, mami. Las dos. Las amamos, mami. Está bien. ¿Tenías algún otro que porque ya vi que tenés un listado grandecito, entonces, a ver, contanos, ¿tenés algún otro que quieras compartir? Solo faltan dos. Dale. Algo que hemos estado como implementando más en mi casa es incluir positivamente al otro. En este caso, pues a mi papá. Por ejemplo, que antes no hacíamos así nada y nos veíamos como 3 veces al año. Si no se iba bien. Pero ahora tratamos de celebrar los cumpleaños juntos, en ir a comer a algún lado, o el Día del Padre. Y así, tal vez no es como, obviamente nunca va a reemplazar una relación así cercana, pues, pero es como un avance y es como, no sé, estar como con los dos al mismo tiempo, hablar, platicar y pasar ese tiempo juntos, ¿va? Y el último, ahora sí, es disfrutar la vida como familia. O sea, tener el tiempo de hacer tiempo, porque a veces uno en las carreras deja de lado el estar con la familia y compartir con la familia y tener cosas para después recordar y decir, ay, cuando yo estaba joven hacía tal cosa con mi mamá y con mi hermana y que la. Entonces así como ir como, no sé, ir a conocer lugares, ir a tal lugar, hacer rompecabezas, ver películas o qué sé yo, pero la cosa es estar como juntos y crear esa relación y tener confianza, en mi caso entre los tres, mi hermano, mi mamá y yo, y saber que vamos a estar el uno para el otro sin importar la situación y que somos el respaldo de todos y todos para uno y uno para todos. ¡Eso! Pero, ajá. Sí, o sea, 100%. Sí. Y Dios, y ya. ¿Algo más? No. ¿No? Va. No, miren, tal vez interesante todo lo que hablaron. De verdad, gracias por haber venido. Yo de verdad exhorto a la audiencia, si ustedes son una mamá o un papá que tiene la mayor parte del tiempo a sus hijos o el 100% a sus hijos, pues ánimo. O sea, miren, hay señoritas que están creciendo, que van bien, ¿verdad? Entonces los exhorto a que sigamos, a que avancemos, que conozcamos de Dios, que pongamos todas esas ansiedades que a veces nos dan a nosotros, a nuestros hijos, que invirtamos tiempo en ellos, como estaban contándonos aquí, ¿verdad? Y si son un papá o una mamá un poco más ausente o que realmente no está, también me gustaría exhortarlos a que cumplamos con la responsabilidad que tenemos. O sea, el haber tenido un hijo, una hija es una responsabilidad como papá. Y yo debería aceptarla y debería de buscar ese contacto con mis hijos para que no le falte esa falta de identidad y evitarle varios problemas que le podemos generar a un niño, a un adolescente, a un adulto futuro, ¿verdad? Por mi ausencia. Entonces los exhorto a que tratemos de manejar eso, ¿verdad? Y que busquemos ese contacto con nuestros hijos. Y pues los esperamos en el siguiente episodio de Monoparental. Y gracias por habernos acompañado. Gracias por la invi. Por la invi. Muy bien. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.